Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué tal ayer los Tabatas? Os leo, escribirme. Buenos días. Sabéis que voy mirando hacia aquí porque los mensajes y algunos avisos los leo desde el ordenador. Además, no quiero dejarme ningún punto y también voy comprobando que os explico todo. A ver, contadme. ¿Qué tal los Tabatas ayer? Por favor, tanto las personas que estáis más desentrenadas como las que, bueno, pues lo estáis quizás un poco más y estáis cambiando la forma de entrenar, ¿no? En Activa tu Cambio. Comentadme un poquito, va, que os leo. Jaime, estoy reventado, hombre. Hombre, tampoco es para tanto, pero es un reventazo que te hace sentir bien. Dice, ¿cómo puede ser, ¿Cómo puede ser que los Tabatas no sean lo más agradable del mundo, pero qué bien te sientes? Las primeras agujetas, Rodrigo Prats. Piedad Fernández. Puf, matadores. Yo estoy bajo de forma. Bueno. Bien. A ver, aquí, ¿qué comentáis? Rafa, patada lateral, falta coordinación. Normal. Eso es una técnica concretamente de Animal Flow. En un nivel 1, imaginaos un nivel 1 de 3, pues la patada lateral es así, pero incorpora la extensión de la pierna, la rotación de la columna, movimientos en todos los planos y ejes. Como lo hacemos muy acurrucados, trabajamos la fuerza en todo el rango articular, muy importante. Así se gana flexibilidad, movilidad. Así se gana, no cogiéndote a una puerta y anclándote, estirando bien fuerte, de forma pasiva. Así no. Así acortas la musculatura y además hay pérdida transitoria de fuerza. Esto es la evidencia que tienen los estiramientos pasivos forzados. Por eso, esta es la mejor forma de ganar movilidad. A mí los Tabatas, Miguel Ángel, me molaron. Tendrás algunos ejercicios de explosión. Bien, sí. También hay que trabajar la potencia. ¿Vale? En salud, envejecer también es perder potencia. ¿Vale? No solo fuerza, la fuerza es masa por aceleración, potencia, fuerza por velocidad. ¿Vale? Y ese timing neuromuscular, ¿vale? Lo que no te tiemblen los brazos, en ejercicios potentes, amplios, también es envejecer de forma sana. ¿Qué más? Elena, bueno, me resultaron duros y difíciles. Vale, no pasa nada, siempre hay algunos entrenamientos pues, que te pueden costar más que otros, ¿vale? Pero no te ofusques, no pasa nada, cada uno en su nivel. Hay personas, de hecho, los que lo habéis hecho, que no pasa nada, pero estáis delante de los que no lo habéis hecho, ¿no? Y los que no lo habéis hecho, tranquilizaros, no pasa nada. Acordaros que ningún crecimiento, incluso en la implementación de hábitos, ejercicio físico y de nutrición, es lineal hacia arriba. Con lo cual, que nadie se preocupe. Imaginaros un caso en el que no hayáis podido entrenar nada todavía. No pasa nada, estamos a jueves. Hoy caminar, correr, 3 minutitos caminando y 1 correr. Así durante 30 minutos. Que alguien está muy bien y quiere hacer 40, 50, que lo haga. Que alguien puede hacer 20, que lo haga, siempre y cuando sea mejor que antes, que rompáis esto, ¿no? Los que no habéis hecho nada, ¿no? No pasa nada y luego tenéis el fin de semana si queréis por delante. No hay ningún tipo de problema, relajaros, no os castiguéis. Estamos implementando poquito a poquito para siempre, ¿vale? Esto no es un sprint de 100 metros, ¿vale? Tranquilizaros. Venga, leo algún comentario más. Algún Tabata era muerte, dice Jordi Sumi, aun habiendo hecho Tabatas anteriormente. Sí, porque Jordi, el Tabata, es cierto que aquí hay un arma de doble filo. El Tabata es un intervalo de tiempo que en fases posteriores, cuando ya comienzas a estar ya más entrenado, hay que hacerlo al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Ahora no os he dicho nada porque simplemente lo que quiero es que os centréis en la técnica, que no paréis durante todo el tiempo que dura cada serie del Tabata y que lo hagáis, ¿no? Pero piensa que el Tabata, el método Tabata, de hecho, además de lo que os acabo de comentar, a día de hoy no responde a ningún tipo de movimiento en concreto. El señor Tabata lo hizo con patinadores y lo hizo también con cicloergómetro, pero actualmente lo hacemos con lo que sea, ¿no? Hay muchos tipos de movimiento. Entonces, siempre y cuando se cumpla que vas al 90%,
el movimiento, pues nosotros ponemos estos y no son fáciles, pero también tenemos que trabajar esas capacidades coordinativas, de equilibrio, trabajar en todos los planos y ejes. Venga, va, leo algún comentario. Fue un ejercicio, Emilio Díaz, fue un ejercicio complicado, pero estuvo muy bien, con ganas de ver más. Sí, señor, sí, señor. Faircap, muy buenas, buenos días. Muy buenos días, te veo cada día bien, 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 Faircap, bien. Y los que no lo podéis ver en directo, fantástico que luego lo veáis en diferido, que lo veis muchísimos y muy contento por ello. El impacto en rodilla, tengo rotura de meseta tibial, me viene fatal, ¿es mejor que ande o coja bicicleta? Vale, lo dices por el entrenamiento de hoy. Sí, aprovecho esto que dice Faircap. Importante. Al final se trata de trabajar por la vía aeróbica en un movimiento pues también naturalmente humano. El caminar, correr, el correr o el caminar lo es, pero es cierto que si por alguna lesión, también por una condromalacia severa, que no tenéis cartílago, lo que tenéis que hacer en este tipo de lesiones y patologías es hacerlo, por ejemplo, en bicicleta, en cicloergómetro, ¿vale? En una bicicleta estática, con el sillón alto, porque de esta manera la rodilla se flexiona menos y sufre menos y no hay ningún tipo de problema. Incluso podéis nadar con unas aletas pequeñitas que hay de piscina, quien tenga acceso a una piscina, pues también ofrece resistencia al agua y es un movimiento cíclico, es decir, que siempre hacemos el mismo movimiento continuamente y trabajamos la vía aeróbica, porque tenéis que hacerlo relajados, tranquilos. Esto es un entrenamiento que está puesto en este día para que sea regenerativo, ¿vale? No para que sea intenso. La intensidad es muy importante, la intensidad a intervalos, la intensidad porque cogemos carga, ¿no? Intensidades submáximas, pero hay un día que dejamos al cuerpo pues regenerar, hacemos otro tipo de movimiento y la vía aeróbica también hay que trabajarla, por supuesto, ¿no? Entonces, ya sabéis lo que podéis hacer los que tenéis lesión. Por cierto, no sé si tienes, Faircap, una fractura de la tibia, de la meseta tibial, una fractura trabecular, que es en compresión, no sé si te has hecho eso, pero para eso sí que es cierto, no sé en qué fase estás de la rehabilitación, si no tienes ya bien el callo hecho, pero atiende mucho a esto, porque, bueno, si ya puedes hacer algo fantástico, normalmente este tipo de lesión tarda de 2 a 3 meses, depende de quién, y no puedes pisar en el suelo. Por lo tanto, si no puedes pisar y ejercer fuerza con esa rodilla, hazlo en la piscina directamente, no lo hagas ni siquiera en la bicicleta, ¿vale? O si lo hicieras, pues no tienes más remedio en la bicicleta, que sea muy suave, ¿vale? Porque no puedes comprimir mientras estás haciendo el callo, si es ese tipo de fractura. Beatriz Hermosa, los vídeos de los entrenamientos que ya están en la fitoteca se podrán ver después de esta semana. Los que tenéis el VIP sí, ¿vale? Los que estáis en el grupo VIP sí, ¿vale? Eso tenía un coste de 7 euros, simbólico, y estas personas los podéis ver durante un mes, los que no es esta semana. Bueno, oye, pues el último, Luis Huertas, yo aún sigo de bajón por el ejercicio del primer día. El tumbado boca abajo y nadando, ni con barbilla ni arrastrando brazos. Fui consciente de lo anormalmente flojo que estaba. Bajonazo. Luis, tranquilo, no pasa nada. De hecho, el viernes tenemos, no está este ejercicio, pero tenemos otro entrenamiento de fuerza. Pero si quieres implementarlo y ver que eres capaz, haz lo mismo, pero en lugar de luchar absolutamente contra la gravedad, porque ahí te lo propongo boca abajo, incluso lo que dices tú, no podías ni fregando el suelo, como quien dice, ¿no? Hazlo de pie, hazlo así, ¿vale? Porque así trabajamos la movilidad de los hombros, ¿vale? La amplitud de la caja torácica y lo vas a poder hacer de pie. Hazlo así. Siempre hay un nivel para cada uno, de verdad, ¿vale? Bueno, oye, pues nada, os quiero hablar de cómo acelerar tu metabolismo, ¿no? Cómo hacer que tu cuerpo, pues al final sea una máquina de quemar grasa, ¿vale? Y me gustaría proponeros un juego, ¿me permitís llamarlo así? Vosotros pensáis, no, voy a seguir utilizando la palabra imaginar, ¿vale? Quiero elegir bien las palabras, pero imaginaros que ahora mismo
mientras estáis escuchando este directo, ¿os imagináis que estáis quemando grasa sin hacer nada, en reposo? Contármelo, contármelo. ¿Os gustaría que eso fuera así? ¿Os imagináis que eso es posible? ¿Os imagináis que eso fuera posible? Decirme algo. Sin hacer nada, no hablo de entrenar, sin hacer nada. Y me viene muy bien luego para quereros explicar muchas cosas del sentido de esta metodología, ¿vale? Porque tiene un porqué y tiene evidencia. ¿Qué pensáis? Os leo. Egunon, buenos días. País Vasco. Sí, señor. John Miquel. Si preguntas, entiendo que sí, claro. José Luis Pascual. Sí, señor. Pues José Luis, Mario, creo que sí. Karina, sí, sé que sí, pero no se va la grasa visceral ni de coña. Sí, 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 sí. Sí es posible, María. Pues os respondo. Con evidencia científica, desde el año 1920 y poco, sí, esto sucede. Esto sucede. Ahora mismo, los que habéis estado siguiendo la Semana Activa Tu Cambio, estáis metabolizando, estáis quemando, ¿vale? La palabra coloquial de metabolizar es quemar. Estáis quemando, utilizando grasa. La grasa es un combustible que se tiene que utilizar haciendo ejercicio físico. No lo vais a eliminar sudando, no lo vais a eliminar gente que se pone bolsas de basura, no lo vais a eliminar caminando 3 horas cada día. Hombre, algo eliminaréis, pero así vais a optimizar muy poco el tiempo. No se hace así, vais a metabolizar, a quemar mucha menos grasa. Esto está ocurriendo. Os explico. Este programa, como veis, se conforma de 5 y luego, permitidme, luego voy a ir leyendo preguntas, irlas escribiendo porque luego me dedicaré a contestar. ¿Vale? De hecho, quiero hacer como el martes, que por cierto espero, ya sé que os gustó mucho, pues a muchísimos, la clase de ayer de Anabel, pero el martes funcionó muy bien, que pues al final os quiero explicar conceptos, aportaros el máximo valor en 30-35 minutos y luego contestar muchas preguntas y dudas sobre entrenamiento, ¿no? Entonces, este método tiene 5 horas en 5 días, ¿vale? De lunes a viernes, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo tipo, ¿vale? 4 de los 5 entrenamientos, son HIIT marcial y Tabatas. Un entrenamiento High Intensity Interval Training, es decir, de intensidad a intervalos. Y los otros 2 son entrenamiento de fuerza submáxima. En el entrenamiento de fuerza, las pulsaciones suben mucho, porque básicamente, para que os hagáis una idea, las fibras musculares de un músculo, para que las pulsaciones suban, tienes que activarlas cuantas más mejor, ¿vale? Y cuando obtienes muchos beneficios para tu salud es cuando activas muchas fibras de un músculo, ¿vale? Para que ese reclutamiento sea mayor, tienes que utilizar carga, peso, ¿vale? O bien jugar con unas posturas, ¿no? Como estamos jugando, donde las fuerzas de palanca son duras, ¿vale? Imaginaros los ejercicios que me habéis dicho, ¿no? Los que os cuestan, que era así, ¿no? Tumbado boca abajo. Aquí no estás cogiendo ningún peso, pero estás luchando por la posición, porque estás absolutamente contra gravedad, porque seguramente tengas el pectoral acortado, estás haciendo mucha fuerza, ¿vale? Pero bueno, entonces necesitas carga, peso o este tipo de posturas y necesitas inestabilidad, donde también hay ejercicios donde se juega con el desequilibrio, imaginaros ayer en la parte de Tabatas, ¿vale? Por eso alguien lesionado tiene que aumentar muchas fibras y utiliza gomas, ¿vale? Para que no haya peso, pero haya inestabilidad y entonces reclute más. Entonces, cuando el músculo recluta más fibras, el corazón necesita enviar más sangre y sube mucho las pulsaciones. Es un gran entrenamiento cardíaco también, a intensidades altas. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué eso hace que metabolicéis grasa, ¿no? Esto también lo comenté el lunes, pero es una de las claves, ¿vale? Al final tenemos que hacer pequeñas dosis, porque al final los entrenamientos, algunos han durado 15 minutos, otros han durado, el de Tabatas dura 30 en la parte principal, le añadís el calentamiento, la vuelta a la calma, quizás son 40 minutos, a lo sumo. Entonces, esto es así porque lo que queremos es que acumuléis
un gran volumen, para eso tenemos que entrenar en diferentes días, en entrenamientos intensos, cada uno acotado a su nivel, en ejercicios donde técnicamente lo podáis hacer bien, ¿vale? Para prevenir lesiones y para ir poco a poco engrasando la máquina, ¿vale? Entonces, cuando esto ocurre, se activa, hay una cosa que se llama ECOPE, exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio. Es decir, cuando vosotros agredéis al cuerpo con entrenamiento, que el entrenamiento es una agresión controlada y medida, pero lo es una agresión, ¿vale? En ese momento ocurre una vasodilatación, hay un aumento de la temperatura del cuerpo, entras en estado de taquicardia, hay una revolución hormonal, se elevan el cortisol, se eleva la adrenalina, la noradrenalina, básicamente, pero que nadie se asuste, no es que vas a estar más estresado, es que básicamente estás estresando a tu cuerpo. De hecho, hay una fase de alarma cuando comienzas a entrenar, se llama literalmente así, ¿vale? Donde hay un choque, porque vienes a estar parado, estar trabajando, estar dormido, a entrenar intenso, ¿no? Entonces eso hace que el cuerpo entre en un estado de alarma y hay que hacerlo así, suben estas hormonas. Pero para luego, como adaptación en tu vida diaria, poco a poco, cada vez generar menos y que te cueste más estresarte, que te cueste más subir pulsaciones, que tu corazón lata menos veces en reposo, ¿vale? Y que se mantenga un equilibrio hormonal entre hormonas catabólicas y anabólicas, ¿no? En el caso de las mujeres, que hay una buena relación entre el cortisol, el estrés y las hormonas anabólicas, incluso en fase de menopausia, que tienden a bajar, ¿no? Son los progesterona y los estrógenos, y en los hombres la testosterona, ¿no? Que se ocupa de regular la grasa, se ocupa de la salud ósea, de que los huesos estén densos, de, por lo tanto, de prevenir la osteoporosis, se ocupa también de mejorar la resistencia a la insulina, estadios prediabéticos, la diabetes, ¿no? Porque al final hay unas hormonas, ¿no? Siempre hay una hormona antagónica a la otra en el cuerpo, ¿no? En este caso, la insulina capta azúcar de la sangre y el glucagón la vierte, ¿no? Entonces, este sistema tiene que funcionar bien y entrenar de esta manera lo mejora muchísimo, ¿vale? Entonces, que sepáis que el cuerpo tiene, o sea, ocurren todo este tipo de cosas cuando entrenas. Entonces, para equilibrarse de nuevo, para volver al estado de equilibrio que tenía antes de entrenar, metaboliza mucha grasa, ¿vale? Ese es el exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio, ¿vale? La grasa es un combustible del metabolismo, ¿vale? Que funciona cuando vas a bajas intensidades, porque una molécula de grasa es lo que más energía te da, pero cuesta mucho descomponerla. Por eso tu cuerpo la utiliza cuando vas lento. Oye, entonces tengo que entrenar por la vía aeróbica y caminar porque así voy lento, utilizaré grasa. El concepto teórico es correcto, pero no funciona así. El cuerpo no funciona así. Muchísimas personas piensan eso, se restringen los hidratos de carbono. Oye, si no tengo hidratos de carbono, metabolizo directamente grasas porque la vía aeróbica se nutre de las grasas, de la grasa. No tenemos que hacerlo así, ¿vale? Tenemos que hacerlo con entrenamientos intensivos interválicos, como en este programa. 4 de los 5 días son así por este motivo. Y por eso, ahora mismo, además es acumulativo, porque habéis entrenado el lunes, el martes, el miércoles, hoy jueves, entrenamiento regenerativo. Entonces, estáis aumentando mucho el metabolismo basal, lo que vuestro cuerpo quema en reposo, leyendo el periódico, quien lo lea, o la tablet, o lo que sea, trabajando, tomándote un café con tus amigos o amigas. Muy importante este concepto. Entonces, os voy a comentar algunos puntos importantes, ¿vale? ¿Qué factores no lo aceleran, pero sí ralentizan tu metabolismo? Son contraproducentes, ¿vale? Una, lo sabéis, el sedentarismo, no moverse. Dos, ¿qué ralentiza tu metabolismo? El estrés. Está demostrado que niveles, con muchísima evidencia científica, está demostrado que niveles altos de cortisol de forma permanente, el cortisol almacena grasa, el estrés engorda. Sí, absolutamente sí. Y ralentiza tu metabolismo, simplemente porque tienes un estrés alto. ¿Qué ayuda a regular tu estrés? A regular tu sistema nervioso autónomo, lo que no puedes controlar. El sistema de lucha o fuga, estoy en peligro, el sistema nervioso simpático y parasimpático, y de la calma y serenidad. Esto tiene que estar en equilibrio. Si no, tu cuerpo va a tender a metabolizar más grasa.
¿vale? Al final entras como en un modo de supervivencia, ¿no? Pues, oye, como antes, ¿no? Oye, pues si no tengo energía, estoy en fase de, ostras, necesito energía para escapar de situaciones peligrosas, ¿vale? De huir, y además necesito energía por si no puedo comer. Bueno, capta, almacena más grasa, ¿vale? Y ralentiza tu metabolismo, ¿vale? Fomenta el estrés también, va al revés, pues acelera, aumenta, hace que tu cuerpo aumente la resistencia a la insulina también. Por ejemplo, los que tenéis problemas con la tiroides, ¿no? El hipotiroidismo, ¿no? También al final hace que tus mitocondrias, que es un sitio de las células por la cual funciona con el oxígeno por la vía aeróbica, cuando estás a media baja intensidad, funciona peor, entonces ralentizas tu metabolismo, ¿vale? No aprovechas bien las calorías que ingieres de los alimentos y las que tienes que utilizar de la estructura de tu cuerpo, ¿vale? Del glucógeno muscular, hepático, por ejemplo, de la grasa, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué más? Después, evidentemente, tener una masa muscular baja, ¿vale? Esto también ralentiza el metabolismo. Al final tenéis que entender el músculo, hoy en día ya se sabe, como un órgano endocrino, ¿vale? Como un órgano endocrino, ¿vale? Es decir, el músculo es metabólicamente activo. El músculo, tener músculo, hace que metabolices más grasa, que captes más azúcar también, ¿no? de la sangre, ¿no? Que bajen los niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. Se sabe además que el músculo, como os he explicado en casi cada clase, porque es alucinante, se sabe que el músculo acelera tu metabolismo, hace que gastes más energía que cuando tienes mucha grasa, ¿vale? O sea, tener músculo quema grasa, ¿vale? Esto es muy importante, tener masa muscular. Consume energía, ¿vale? Consume azúcar. ¿Qué más? Sobre todo, sí, que esto me lo habéis preguntado muchos también, ¿no? Porque al final hablamos de ganar masa muscular, hablamos de ganar fuerza, ¿no? Pero ¿qué significa ganar masa muscular? La hipertrofia, ¿vale? La hipertrofia, que es el nombre técnico, ¿no? Que de hecho hay 3 tipos de hipertrofia, ¿vale? Pero la hipertrofia, como concepto general, que sepáis que no creáis nuevas fibras, ¿vale? La hiperplasia no existe, ¿vale? Es decir, si te muerde un tiburón, si viene un tiburón, oye, no queremos eso para nadie, pero si nos muerde un tiburón en el gemelo y se lleva medio gemelo, no te volverá a crecer el gemelo, no crearás un nuevo gemelo, ¿vale? Nacemos con una cantidad de fibras musculares, ¿vale? Y entonces, la hipertrofia lo que significa, al final hay diferentes tipos, y es que en las unidades, en las microunidades, en la microfisiología, en las microestructuras de la célula muscular, ¿vale? Hay unas cosas, unas unidades contráctiles que da igual, pues hay unos pilones, se llaman miosina, y unos ganglios se llaman actina, y ahí sí que se generan más puentes cruzados de actina y miosina. Tus fibras musculares se vuelven más densas, y además, cuando no entrenas, pensar que al final el sistema nervioso central, ¿vale? Cerebro, médula espinal, y luego pues activas la musculatura esquelética, el bíceps, el cuádriceps, el muslo, el antebrazo, los flexores del carpo, no lo sé, el pectoral, dorsal, glúteo, ¿vale? Al final, imaginaos una especie del sistema nervioso como un sistema de cables eléctrico donde la electricidad, si no te has movido durante muchos años, no llega, están atrofiados, y solo por activar la musculatura que no tenías activa ya es buenísimo, ¿no? Entonces, para metabolizar, pues, consumir más energía, porque de la estructura que ya tienes, le está más activa, ¿vale? Y para eso hay que entrenar de esta forma, entrenamiento de fuerza. Después, ganar movilidad con los ejercicios tipo Tabata, generando fuerza en todo el rango, intentando hacer las flexiones cada vez más hacia abajo, ¿vale? Con control, sin momentos inerciales, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque lo que consigues es esto que te estoy explicando. Entonces, ¿qué más? Esto os lo he dicho, insisto, tener una masa muscular activa ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Tener menos azúcar en sangre, ¿vale? Y controlar estados prediabéticos, diabéticos y todos los grados que queráis de resistencia a la insulina. Un punto importante,
estrés, sueño y metabolismo. Esto es muy importante, ¿vale? Está demostradísimo que cuando uno duerme poco o mal, o poco y mal, tienes mayor predisposición para alimentarte en alimentos ricos en azúcar, grasa o sal, ultraprocesados, ¿vale? Está demostrado, ¿vale? Además, aumenta tu ansiedad, aumenta tu estrés y te apetece más pues comer eso, ¿no? Para generar esa dopamina, sentirte bien, ¿vale? Sin ir a la raíz del problema, ¿no? Entonces no hay que buscar el mejor suplemento para dormir mejor. Lo que hay que hacer es trabajar el sueño, si quieres, con un especialista y después implementar buenos hábitos, alimentarte mejor que peor, entrenar, y eso va a hacer que descanses seguro mejor que peor, irte a dormir una hora antes y este tipo de hábitos. Intentar no utilizar pantallas, ¿no? Pues a tope de luz cuando estás en la cama, porque eso te va a sobreestimular y te va a costar más desconectar, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante porque el dormir poco, podríamos decir que el dormir poco hace que aumente tu porcentaje de grasa o pueda ser un indicativo de aumento de porcentaje de grasa. Sí, sí, que además es un bucle, ¿no? Que hace que estés más cansado, que no puedas entrenar intenso, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias a implementar hábitos como en este programa Activa tu Cambio vas a mejorar esto. Y por ese motivo también vas a metabolizar más grasa, ¿vale? O sea, al final, ¿dormir metaboliza grasa? ¿Dormir bien? Sí. ¿Dormir al menos 6 horas? 6, 7 horas, ¿vale? Las horas exactas no están claras, pero ¿hace que metabolices más grasa? Sí, 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 ¿vale? Y hace que tu cuerpo, que tu musculatura, por ejemplo, cuando la has entrenado, regenere mejor y por lo tanto funcione mejor y por lo tanto, entre otras cosas, metabolices más grasa. Seguimos. Sobre todo, os lo he explicado, pero para que quede claro, el cardio versus entrenamientos intensivos interválicos. El cardio suave, no, por favor. O sea, dejaros de, quien lo haga, de mataros o de tener la idea de mataros a correr o caminar, correr 2 horas cada día. No. O sea, absolutamente no. De hecho, fijaros que aquí el hecho de caminar, correr, o quien no pueda bicicleta, quien no pueda nadar, quien no pueda patinar, ¿vale? Lo hacemos un día, ¿vale? Y luego ya en el programa grande, que luego se va subiendo la intensidad, un poquito el volumen, pero es un día. Y tiene que ser así. A quien le gusta mucho, que lo siga haciendo, pero que no deje de hacer. Que no deje de hacer los entrenamientos tipo Activa tu Cambio, ¿vale? Y luego que se vaya, que hay gente que corría, ¿no? Me comentasteis 2, 3 veces, estáis acostumbrados, fantástico hacerlo, pero sobre todo hacer eso. Y si tenéis que sacrificar algo, quitar un día de correr a baja intensidad y hacer el entrenamiento como os decimos aquí, por favor, como os digo aquí, los entrenamientos intensivos interválicos, el entrenamiento de fuerza, en habilidades motrices básicas humanas, empujar, traccionar cosas, ¿vale? Agacharte, ponerte de pie, trabajar el glúteo mayor como extensores de cadera, muy importante, los erectores de columna, todo eso está contemplado para mejorar la postura, para mejorar las restricciones en tus movimientos, en tu vida diaria, al coger un vaso, al agacharte para coger un papel del suelo, para que no te duela. Porque si te duele algo, si te duele la espalda, te duelen las cervicales, te duele la rodilla, es más fácil sonreír, es más difícil sonreír, estar contento, estar feliz, ¿vale? Transmitirte buena energía a ti mismo y a los demás, de verdad, poco a poco, pero hacerme caso. El camino es por aquí, ¿vale? Llevo 19 años probando, estudiando con muchísima profundidad. En los entrenamientos HIIT, ¿sabéis de dónde viene? Os lo he dicho como curiosidad. 1920 y pico, ¿vale? Por unos cardiólogos. Fueron unos cardiólogos, 2 cardiólogos, uno de ellos se llamaba Rendel, alemanes, si no recuerdo mal. Lo que buscaban era rehabilitar a sus pacientes mejor, que habían tenido un evento cardíaco, ¿no? Una patología, un infarto, les había pasado algo, ¿no? Entonces buscaban rehabilitarlos de la forma más rápida y mejor. Y resulta que era, evidentemente, en un cicloergómetro, con electrocardiógrafo. Hoy en día también los que han tenido algún infarto pues les dan betabloqueantes para que su corazón no suba de X pulsaciones, con todo lo que queráis, pero con cambio de intensidades. Es así como se hace. Y quien no está bien y simplemente es sedentario, tiene poquitas cosas, algo de colesterol, algo de... Así es como vais a mejorar. También la hipertensión. Tenemos casos.
siempre esto que lo haga el médico, hay que acudir al médico. Pero nos ha pasado muchas veces, incluso pues, en el Camino del Cambio, en el programa grande, ¿no? Ostras, yo tomaba la pastilla para la hipertensión, hoy me encuentro ahora cuando entreno en mi día a día un poco mareado, y es que resulta que habían equilibrado su tensión arterial y fueron al médico y lo que te ocurre es que lo has equilibrado y han dejado de tomar la pastilla. Hay casos así. O sea, hay casos así y yo incluso fuera, también en mi centro y en los 19 años que llevo como profesional me lo he encontrado muchas veces, que es alucinante, ¿no? Bueno, en fin, seguimos. Fijaros y luego iré a sugerencias también prácticas, ¿no? Para entrenamiento una detrás de la otra iremos a preguntas, ¿no? Pero dejarme explicaros al final por qué mejora vuestro cuerpo y por qué esta semana de entrenamientos lo hemos hecho así. Al final, el entrenamiento bien planeado y bien programado se rige por unos principios y unas leyes básicas por las cuales funciona el cuerpo humano. Y aquí las tengo contempladas todas, cada una de las que debe haber. Entonces hay diferentes principios y hay una ley que rige todas, ¿vale? Y una es la ley de la sobrecompensación o la ley, el síndrome general de adaptación. Es decir, por qué tu cuerpo se va a adaptar a niveles superiores de condición física y por qué te vas a encontrar mejor en tu día a día. Mira, os lo voy a explicar con una analogía, ¿no? Con una analogía que me viene al pelo, ¿no? Imaginaros una zona donde hay un tipo de árbol, ¿vale? Y el estado de equilibrio del árbol es esta, mi mano, ¿vale? Entonces, imaginaros que ahora, en esa zona, por lo que sea, comienzan a soplar vientos muchísimo más fuertes, ¿vale? Y ese es el estímulo, el entrenamiento. ¡Fum! Viento más fuerte. ¿Qué puede pasar? Muy bien. Si el viento no es suficientemente fuerte, no tiene la suficiente intensidad para provocar cambios en el árbol, no va a pasar nada. Esto es un entrenamiento que tú puedes hacer como, oye, pues me voy a caminar 2 horas al día. Eso tiene las patas muy cortas, evidentemente es mejor que nada, no voy a ir en contra de nada, ¿no? De nadie que camine, porque hay que hacerlo, ¿no? Que por cierto, os explicaré luego rápidamente por qué es un mito lo de los 10.000 pasos, aunque es un mito que conviene creerse, ¿vale? Y conviene caminar, además de entrenar, la actividad física no programada, pero os diré que con muchos menos pasos ya mejoráis parámetros de la salud. Pero bueno, esto es como oye, yo camino 2 horas y ya está bien, a baja intensidad, no. Esto es un viento que no es demasiado fuerte. Entonces, aquí no se provocan cambios. Si el viento es suficientemente fuerte como para, ostras, el árbol moverlo, romper un poquito la corteza, ¿vale? Ahí lo que va a pasar es que tiene una intensidad ese viento suficiente para que el año que viene, cuando el cuerpo se vaya recuperando, cuando el árbol se vaya recuperando, tenga una corteza más robusta y sea más fuerte frente a ese contexto, ¿vale? Su entorno, el viento, en tu caso, tu vida, que el entrenamiento te provoque que estés muchísimo mejor, que estés a tope de vitalidad, como está ocurriendo en Activa tu Cambio, que estés a tope de todo, que tengas, oye, ¿por qué no? Porque es un tema a veces tabú, pero también es salud, que tu libido aumente, sea en la fase en la que estés de tu vida, que todo lo bueno de la vida aumente, incluso tu felicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si el viento es demasiado fuerte? Que el árbol, ¡pum!, se cae, se muere y en esa zona deja de haber ese tipo de árbol, ¿vale? Porque el estímulo es demasiado fuerte. Por eso, siempre, y explico muy bien, lo primero es la técnica, no momentos inerciales explosivos. Si no tienes la técnica, ni el control motor, ni el timing neuromuscular, bla, 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 para hacer es el ejercicio que propongo en diferentes niveles, que hay niveles para todos, ¿vale? Te confundes, eliges un nivel superior, entonces te puedes lesionar, te puedes hacer daño. Da tiempo, luego en el descanso, cuando descansas, aplicas el entrenamiento, la agresión, tu rendimiento va hacia abajo, pero estás agrediendo a tu cuerpo, luego te alimentas mejor que peor, duermes lo que tienes que dormir, gestionas el estrés y ¡pum!, tu nivel, en lugar de ir aquí, va aquí y te adaptas. Síndrome general de adaptación. Es esto, ¿vale?
es esto. El estado de alarma está aquí al principio, por cierto, os lo decía antes, ¿no? Entrenas, agredes, estado de alarma. Bueno, esto como curiosidad. Entonces, esto es muy importante. Y luego este programa, y sobre todo, y esta semana ya, cumple con todos los principios. Hay otra ley que se llama la ley del umbral, que también pues, viene a colación. Si al final es muy lógico, pero son muchas cosas lógicas que un profesional las tiene que ordenar. La ley del umbral, del límite. Umbral es sinónimo de límite. Entonces, si no superas un límite, no hay adaptaciones, ¿vale? Por eso hay que entrenar de esta forma. Es sumamente importante, ¿vale? Y después, pues está todo. El principio de individualidad, que luego en el programa grande pues hay testeos, claro. Pues te digo cómo testearte para saber cuál es tu nivel inicial y luego compararte, claro. Y ves cómo mejoran todos tus parámetros de salud. Pero bueno, de todo esto ya hablaremos mañana, que no me quiero avanzar a nada, ¿no? Lo que quiero es que os centréis en hoy, en el día a día, y que por favor, quien no haya entrado, que lo haga hoy, que no pasa nada, y quien lo esté haciendo, que siga, por favor, porque es una metodología que al final, hostia, comparto desde el corazón, porque me he roto la cabeza durante años, porque al final sé que los servicios personalizados son carísimos, pero porque no pueden ser de otra forma, porque el 1-1 es así y tiene muchísimo coste, ¿no? Y al final un gimnasio convencional en el que lamentablemente pues, consigues muy pocas cosas o nada, porque te falta información, porque está masificado, porque no te encuentras a gusto, por mil cosas, eso al final es más negocio que un servicio personalizado, ¿no? Entonces, yo quería ver algo, oye, ¿cómo puedo hacer que muchísima gente pueda acceder a lo que hemos conseguido y hemos medido y hemos trabajado en equipos multidisciplinarios? ¿Cómo lo podemos concentrar todo para que la gente esté mejor? Que al final pues es nuestro propósito. Yo soy feliz así. Y además, cuando comenzaba a trabajar en esto, pues descubrí que sanaba ayudando yo mismo. O sea, que yo estoy encantado, ¿no? Y esta es la forma. Entonces, seguirlo, no os desaniméis. No os desaniméis, que no pasa nada, que no vais a ir así, pero es que ni vosotros ni yo ahora me pongo a aprender. Otra cosa, siempre estoy estudiando cosas y sé que al principio pues es normal, porque así se aprende, ¿no? Dices, ostras, de esto me parece interesante, va por aquí, creo que sé bastante, luego comienzas a profundizar, comienzas a aprender y descubres que, ostras, ¡pum!, se abre un melón enorme y dices, no sé tanto, ostras, no sabía tanto, tengo que todavía aprender de esto, de lo otro, de lo de más allá, ¿vale? Venga, me pongo, venga, y va subiendo la curva otra vez, luego pues hay otros topes, ¿no? Porque cuanto más uno va aprendiendo de algo, más se da cuenta de todo lo que le queda por saber, ¿no? Con toda la humildad, de verdad, es que así es como me gusta verlo, ¿no? O como lo concibo, y entonces pues vas para atrás, y es así, y esto es lo mismo. Oye, estoy muy motivado, fantástico. Igual que cuando tu madre o tu padre te hacía la cena, había días que estaba muy motivado o motivada y venga, hoy te voy a hacer una receta increíble, ¿vale? Y venga, motivación para arriba, venga, entreno, vuestro sentimiento, venga, hoy entreno, estoy muy motivado. Pero luego te enfrentas a, oye, pues, ostras, que no me acordaba, que aquí me duele un poquito, que la zona abdominal no la tengo activada y por eso la zona lumbar se come más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿vale? Perfecto. Entonces, vale, ahora tengo que entender ese dolor. Y tener dolor, por cierto, no pasa nada, ¿vale? Esto es como cuando vas al dentista. El dentista te quita una muela y cuando vas a un buen dentista, no sé, te quita la muela del juicio y te dice, oye, no te preocupes. Esto ahora te va a doler, pero yo ahora te he dado un medicamento, el que sea, no sé, yo no soy dentista, ¿vale? Pero sí he ido al dentista, ¿no? Entonces, dice, vale, pues te vas a tomar esto. Ahora te duele y te duele un poquito porque te he dado esto. Y luego descansarás y a las 8 horas verás que se te despierta el dolor y te tienes que tomar esto. Entonces, y no te pasa nada. Y sigues y estás tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque entiendes el proceso. Cuando uno se rompe el ligamento cruzado anterior, yo lo tengo roto en la rodilla derecha, bueno, ya no, porque me operé, ¿no? Y lo hice con mi equipo en la readaptación y yo mismo, desde la parte de readaptación y rehabilitación motriz. Y es normal, porque te han operado, porque te lo has roto, es normal que te duela, pero cuando sabes que es por ahí, el dolor es lo de menos, sigues. Entonces, esto es lo que os digo con este programa. Seguir y no os desaniméis si no habéis entrenado, porque
¿vale? Uno está recuperándose de una lesión y baja un escalón que lo vas a tener que bajar en tu vida y te vas a hacer un poco de daño. Y no pasa nada, y no es tirado por la borda todo, no pasa nada. Es que, oye, esto es así, ¿vale? Hasta que... y la rodilla te va perfecto, ¿vale? Oye, nada... sugerencias prácticas, ¿vale? Preguntas frecuentes que luego atenderé a vosotros. Todas las preguntas que queráis. Sobre todo, muy rápido. Entrenar, aunque sea en menor cantidad, es mejor que no entrenar, ¿vale? La escala de grises, acordaros. La gracia en cambiar la tendencia para siempre y entrenar para siempre es la escala de grises. No he podido hacer los 5, no pasa nada. Intenta 3. Ostras, es que esta semana he podido hacer 2, la otra 3, la otra 2, la otra 4 y la otra 1. Perfecto, antes no entrenabas, es mucho mejor. Tranquilo, relájate. Sigue. Eso es más importante, la escala de grises que no blanco-negro. ¿Qué más? Sí, esto es un poco lo mismo, ¿no? Sí, porque hemos tenido y tenemos, de hecho todavía, ¿no? Porque luego hay pues un programa, ¿no? Pues más extenso, ¿no? Y hay una persona que muy bonito, que todavía está, bueno, en unas ampliaciones incluso del primer programa, pues porque es una pasada, ¿no? Esta persona tenía un cáncer de mama, ¿no? Que superó y entonces eso después, a pesar de que sí, con tratamiento, es alucinante, ¿no? Cómo se siente la fuerza que ha ganado, la vitalidad, el estar contenta en su día a día, es alucinante. Y fijaros, mira, esto siempre porque hay personas que, y lo he explicado hoy, ¿no? Pero que me dicen, oye, pero si cuando entrenas intenso generas cortisol, pues es contraproducente, ¿no? Porque no tienes que generar cortisol. No. Lo generas, entrenas, porque estás en esa fase de alarma, porque luego cuando descansas y te adaptas y asimilas el entrenamiento, generarás menos cortisol en tu vida, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo en el cáncer, en ejercicio físico y salud, en cáncer. Sí, las células cancerígenas se alimentan de los azúcares, del lactato, ¿no? Donde es un ambiente donde hay mucho lactato, pues no es bueno, ¿no? Entonces, pero entonces no tengo que entrenar intenso. No, equivocación. Y esto ha sido muy bonito también entenderlo, ¿no? Por esta persona que está con nosotros, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Un cáncer de mama. No, todo lo contrario. Porque mira, cuando tú tienes, tu corazón late a estas pulsaciones por minuto en reposo y tu techo está aquí, en lugar de estar aquí, porque, por ejemplo, no entrenas, entre otros factores que he explicado, cuando estás aquí entras en una condición intensa en tu vida mucho antes, levantándote de la cama, caminando, subiendo escaleras, ¿vale? O sea, cuando estás en una situación sin tener ninguna patología, donde poder atarte los zapatos sería un lujo para ti, ahí vamos mal, ¿vale? Porque ya se te complica tu vida diaria, se te complica subir unas escaleras y sentarte en una reunión. Y eso es muy entrenable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás así porque no entrenas y resulta que has tenido una patología de este tipo o la tienes, pues entras en una condición intensa mucho antes, generando lactato, porque intensidad genera lactato cuando entrenas. Pero ¿qué pasa? Que cuando entrenas, el corazón se adapta, tu margen aumenta y subir escaleras significa llegar a este nivel, no a este nivel del techo. Por lo tanto, generas menos lactato, por lo tanto, incluso con este tipo de patologías, a su debido tiempo hay que entrenar así, ¿vale? Y, oye, mi especialidad es ejercicio físico y salud, hemos tenido varios casos también en COA con este tipo de patologías y os lo digo en conocimiento de causa, ¿no? Entonces, el ejercicio físico no cura, evidentemente, una patología, sí, pero sí ayuda a que la pases muchísimo mejor que si no entrenaras. Y el motivo por el que hay que hacer esto, igual que el motivo por el cual para tener menos cortisol estás menos estresado hay que entrenar, aquí también, ¿vale? Bueno, las agujetas, sobre todo, que me habéis preguntado, las agujetas. Las agujetas, que me preguntó cómo era el comentario. Vale, sí. Las agujetas, para que entendáis qué es, ¿vale? Es decir, las agujetas, ¿vale?
El dolor muscular de aparición tardía o de efecto retardado, ¿vale? El DOMS, que se llama técnicamente, bueno, agujetas, ¿vale? Son microroturas musculares normales, también hay una irritación pues de esa inervación que hace que la electricidad llegue, ¿no? y se active el músculo, pues está todo el ambiente un poco irritado porque hemos agredido al cuerpo, entonces eso son las agujetas. Entonces, sobre todo, por favor, que también me lo continúa preguntando una persona, que no es la cristalización del lactato, quitaros eso, que no hay que tomar nada. O sea, no, hay unas personas que tienen una enfermedad que se llama McArdle, ¿vale? Que son incapaces de producir lactato, ¿vale? Y eso fue el cambio, el punto de inflexión a la hora de entender las agujetas y lo que se podía hacer para mejorarlas, ¿no? Entonces, esas personas resulta que al entrenar, que no pueden producir lactato, siguen teniendo agujetas, ¿vale? ¿Cómo puede ser? Entonces, que no te vas a tomar nada para descristalizar nada, ¿vale? Lo que hay que hacer es seguirte moviendo a una intensidad menor. Si no puedes hacerlo al día siguiente a una intensidad alta, pues haz una intensidad menor, pero síguete moviéndote y así vas a regenerar otra vez, ¿no? Vas a activar la circulación y todos los metabolitos necesarios para regenerar el cuerpo pues van a llegar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya está, hay que seguir entrenando y si quieres a una intensidad menor. Y sobre todo, que lo he explicado, no sudar no significa no quemar grasa, ¿vale? Si no, imaginaros los rusos, por ejemplo, las personas del este, o no lo sé, o Darko Peric, Helsinki de la Casa de Papel, con el que estamos haciendo ahora el Camino del Cambio, que me hace mucha ilusión, persona increíble, que es serbio, ¿no? Donde hay un frío de la leche, todo el mundo tendría sobrepeso ahí, y no, ¿vale? Quiero decir que no, que no hay que sudar, que no tienes que ponerte nada para sudar más, que lo que pierdes es líquido, ¿vale? O sea, que la grasa se metaboliza utilizándola, ¿vale? O sea, al final el metabolismo, os lo explico, el metabolismo lo que es cómo lo que comes tú lo aprovechas en forma de energía, ¿vale? O sea, cómo lo conviertes en energía, en la divisa universal de energía. Todas las vías metabólicas del cuerpo, ¿vale? La vía metabólica de los hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas, de lo que quieras, ¿vale? Acaban en ATP, ¿vale? Dándote ATP. Las plantas también generan ATP, mueve el mundo, es la divisa, es la moneda de cambio, ¿vale? Es la energía, la consigues con la adenosin trifosfato, ¿vale? Entonces, cuando descompones un hidrato de carbono, una molécula de glucógena, ¡pum!, se genera energía, se convierte en adenosin difosfato, da igual, nos pega un rollo y se libera energía calórica, energía que puedes utilizar. Hay que utilizarlo, no te vas a poner ninguna crema, no te vas a tomar nada que queme grasa. O sea, hazme caso, de verdad, quítate eso de la cabeza, ¿vale? Y no te pongas nada para sudar más, que hay personas que lo hacen. No lo hagáis, no sirve absolutamente de nada, solo para deshidratarte, ¿vale? Oye, recordar, me pongo a responder preguntas, ¿vale? La motivación es clave, pero la constancia más, ¿vale? Acuérdate, lo he dicho antes, tu madre estaría muy motivada un día para hacerte la cena, pero cada día no. Utilizaba la constancia porque sabía que tenía que hacerlo. Entrenar y alimentarte mejor que peor es esencial y hacerlo bien también. En Activa tu Cambio, oye, yo no creo en los galácticos, que hay más gente en el mundo, pero que nosotros somos profesionales. Nos tomamos muy en serio la salud de las personas. Nos tomamos en serio, nos encanta mejorar la calidad de vida de las personas. La grasa, la fuerza, todo lo que queráis. Eso, darlo por hecho. Activa tu Cambio es algo hecho por profesionales, no por intrusos o gente que, en fin, pseudoprofesionales, que hay muchos lamentablemente en nuestro ámbito, ¿vale? Aquí estáis seguros en cuanto a eso. Y nada, me gustaría recordar, pues siempre me gusta o intento cerrar con una cita, ¿no? Y una persona muy sabia decía que quien no dedica tiempo ahora para cuidarse, tarde o temprano, lo tendrá que dedicar para la enfermedad, ¿vale? Entonces, oye, venga, vamos a por ello. Incluso aunque congénitamente estuviera escrito que vas a tener una, entrenar va a hacer que estés mejor que si no lo hicieras y alimentarte mejor que peor también. Así que es que no tenemos otra, hay que entrenar. Preguntas, vamos, cosedme a preguntas. Estoy para vosotros y vosotras. Vamos. Vane, no puedo ver el vídeo. Está en la fitoteca todo, Vane. Está en la fitoteca. Y el vídeo, si te refieres a este, está todo. Os lo respondemos por el grupo, ¿vale?
Yo de preguntas técnicas de este tipo no sé, el equipo de soporte os ayuda. Vicente Hernández, sí, pero la acumulada de años en nuestro cuerpo no creo que se elimine. Sí, Vicente, sí, de verdad. Te parecerá increíble, es cierto que no es lo mismo tener 20 años que tener 40. Es cierto, ¿vale? Pero yo tengo 41 años. O sea, tengo suficiente edad como para que estuviera, si no me hubiera cuidado, pues con muchísima grasa. Y créeme que he pasado alguna fase donde también cogí kilos, ¿vale? Porque al final, en una fase pasada, pues fui padre de 3 y después también he tenido, como todos vosotros tendréis vuestro contexto, he tenido problemas de todo tipo, y salí del alto rendimiento deportivo muy mal, porque el alto rendimiento deportivo a edades muy tempranas no es muy bueno y cuesta mucho metabolizar a edades muy tempranas, y además pues se juntó con diferentes cosas familiares también incluso, y algunas enfermedades de algunas personas de mi familia, y también pues pasó eso, ¿no? Y créeme, si haces lo que tienes que hacer, la grasa, la que quieras, que hayas acumulado durante el resto de años, si haces lo que tienes que hacer, bajará muchísimo, y si sigues y lo vuelves sostenible, lo vuelves una forma de vida. Por eso hay que buscar la sostenibilidad, el para siempre, y comienza por hacerlo mejor que antes. Te aseguro que acabarás en tu mejor versión en la edad en la que estés, te lo puedo asegurar. Manel Fuentes fue un caso brutal, buscarlo por internet. Este lo hice yo personalmente, el reto Men's Health con Manel Fuentes, el presentador de Tu cara me suena, lo hice yo. Y os puedo asegurar que yo mismo aluciné, digo, pero tú cuando tenías 18 años eras una bestia, ¿no? Y me dijo que no, dice, no, yo siempre he estado gordito, jugaba de portero porque era malo jugando a fútbol en el cole, y de vez en cuando, y muy de vez en cuando hacía bicicleta, muy de vez en cuando, ¿vale? ¿Y sabéis cuál fue el éxito real, además, de este reto Men's Health? El reto real, porque al final entrenamos durante muchos años, pero el reto y lo más bonito de todo fue que, a pesar de que Manel fue el mejor reto que puede haber habido en toda la historia, en parámetros de, por ejemplo, grasa, ¿vale? Con 50 tacos, un día viene y me dice, ostras, pues ahora no voy a hacer radio. Una persona que ha hecho radio siempre. O sea, durante toda su vida, y radio muy seria, además de todas las cosas que se sabe que hace y las que no, que hacía muchas cosas. Un tipo increíble. Con familia también, con responsabilidad. Y decía, Fito, pues la he dejado. Y yo, hostia, ¿por qué? ¿No? Porque yo no soy nadie para decir a nadie que deje nada, ¿no? En este sentido, yo hablo de lo mío. Dice, ostras, pues he decidido en este punto de mi vida que prefiero dormir más, que prefiero levantarme y no ir con las pies y comer mejor, que prefiero priorizar en esto, ¿vale? No en otras cosas como puede ser pues ganar más o lo que sea, ¿no? Es decir, oye, que yo entiendo joder, que todos tenemos complicaciones, oye, que la vida no es fácil, pero esta persona entendió, como dijo otra persona muy sabia, ¿no? Que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Que como mínimo que gestionarte tu tiempo priorizando en la salud es importantísimo. Porque si no, aunque creas que trabajas 14 horas, no es verdad. Te lo digo yo, que no es verdad. Que trabajamos con departamento de psicología, yo desde hace muchísimos años. Y yo tenía 13, 14 y 15 años, estaba en un centro de tecnificación, ¿vale? Antes de que fuera a probar con el Real Madrid. Y había psicólogo ya, y la psicología deportiva también es clínica, porque al igual que la nutrición, porque hay que hacer, ¿no? Por las universidades crean másteres de nutrición deportiva, que sí, que son muy importantes, pero piensa que al final hay muchos deportistas que comen pizzas a punta pala, y eso es nutrición clínica de toda la vida. Y la psicología deportiva está muy bien, pero también tienes que ordenar tu vida y tú hay que meterse en toda psicología también clínica. Llevo muchos años con esto, entonces, hacerme caso. Priorizar tu tiempo gestionando tu tiempo, priorizando en la salud, es que todo lo demás vaya mejor. Yo estoy fuerte, me dice Fercap, yo estoy fuerte y no estoy gordo, pero la visceral llevo años entrando y no consigo eliminarla. ¿Cuáles son los tips para eliminar esa? Sé que es seguir, pero entonces, ¿qué hace que no lo consiga? Fer, que no sé lo que hacías antes, pero lo que sí sé es que llevas ni una semana con nosotros. O sea, te puedo asegurar que en nuestro programa vas a acabar metabolizando la grasa hasta de la ceja,
porque el cuerpo no metaboliza grasa de una zona en concreta, ¿vale? La aumenta o la disminuye de forma genérica, haciendo lo que tienes que hacer. Y este programa está probadísimo, de verdad. No te puedo decir más respecto a esto, yo no sé lo que hacías, pero lógicamente en 4 días no puedes eliminar toda la grasa que tengas, ¿no? Esto ya lo dijimos, ¿eh? Pero sí siguiendo y en la versión más larga. Venga, ¿qué más? ¿Es importante mantener una rutina horaria para los entrenamientos o se pueden hacer a cualquier hora del día? Buena pregunta, dependiendo del día. Ya estoy cuidando a una persona mayor con dependencia y hay noches que no puedo. Vale. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, por ejemplo, un deportista entrena por la mañana porque hormonalmente estamos mejor, porque las capacidades cognitivas están mejor, porque... Olvídate de todo esto. En salud. Lo importante es hacerlo, cuando sea, pero hacerlo. Lo importante es hacerlo, no el cuándo. Eso no es un detalle importante. ¿Vale? Esto hay algunas personas en ediciones anteriores me preguntaban, oye, he leído que tiene mucha evidencia que estirar entre series puede hacer aumentar más la masa muscular. Escucha, estabas entrenando 0 días a la semana. La diferencia no es estirar entre series, ¿vale? Entonces, esto también, hazme caso, por favor. No tiene ninguna importancia el cuándo lo hagas, ¿vale? Sino que lo hagas. Emilio, yo tengo 45 años, nunca había hecho nada parecido y he perdido 3,2 kilos en esta semana. La verdad que me ayuda mucho con la motivación. Sí, señor, sí, señor. Emilio, fijaros que esta pérdida de kilos en valor absoluto, lo que pesas, no de qué, no es todo ni mucho menos grasa. Sí hay grasa que has perdido, seguro, pero lo que has hecho también es deshincharte. Acordaros, te deshinchas porque el cuerpo, cuando uno no se mueve, está en condición estresante, pues también puede retener más líquido, más si tienes una base genética que fomenta eso. Entonces, hay unas hormonas que se equilibran, el sistema nervioso se equilibra, y hay unas hormonas que hacen que retengas más líquidos, ¿no? Como la hormona antidiurética, la ADH, o la aldosterona, por ejemplo, ¿no? Técnicamente los nombres son estos, ¿no? El cortisol también hace que retengas más líquido, ¿vale? Algunos, la antidiurética, la ADH, también es lo mismo que la vasopresina, ¿no? Bueno, no sé, para quien le suene, da igual esto, ¿no? Pero al final equilibras a tu cuerpo y tu cuerpo expulsa más líquido, excreta más líquido, los riñones funcionan mejor, ¿vale? Entonces te deshinchas porque retienes menos líquido y después porque estás entrenando y estás utilizando la energía, estás utilizando la grasa cuando te recuperas del entrenamiento por los motivos que hemos hecho y en el mismo entrenamiento estás utilizando glucógeno. Y el glucógeno, que es la vía metabólica de los hidratos de carbono, ¿vale? De cómo se almacenan los azúcares, el arroz, la quinoa, la patata, ¿vale? Pues al final esto se acaba almacenando, la que no utilizas, en el músculo y en el hígado y la utilizas. Y cada molécula de glucógeno está ligada a 2-3 gramos de agua. Por eso también te deshinchas. Felicidades, felicidades, felicidades. ¿Qué más, qué más, qué más? Roberto Cobos Gómez. Me parece súper interesante lo que dices sobre el sudor. Creo que muchos estábamos muy equivocados. Nada más que decir, nada más que decir. ¿Vale? Nada más que decir. Hay que utilizarla. O sea, imagínate unos ladrillitos. O sea, el metabolismo se ocupa de cómo vas a utilizar la energía de los alimentos y de la estructura de tu cuerpo, de qué estás hecho, ¿vale? Del músculo que vas a generar, ¿vale? De todo, de los huesos, de todo, ¿no? Entonces, por cierto, muy importante, sobre esta frase que habréis oído muchos, ¿eh? Y tranquilos que voy a esto, ¿eh? Pero somos lo que comemos, por eso alimentarte mejor que peor, ¿vale? Imaginaros, mira, esto lo hablábamos con Enrique Tomás, persona que aprecio mucho del jamón, lo conoceréis, es una persona que yo personalmente he entrenado 2 años y seguimos en contacto, una persona maravillosa. ¿Y por qué? Por ejemplo, ahora me he acordado de él, ¿no? Pero ¿por qué sabe diferente un jamón u otro? ¿Por qué el jamón de Teruel, que me perdone mi suegra que es de por ahí, pero ¿por qué el jamón de Teruel no sabe igual que el jamón de Huelva? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Que el jamón de Jabugo. O sea, ¿por qué? Pues por cómo se ha alimentado ese cerdo, ¿no? Oye, y perdonadme de verdad que yo no digo que sea ni bueno ni malo esto, ¿eh? Pero es por un ejemplo claro que todos tenemos en la cabeza. Porque somos lo que comemos. Somos lo que comemos, ¿eh? Elena, hola, yo hago CrossFit 3 veces por semana, debería tener un plan nutricional específico. Me siento mejor de fuerza, pero no bajo grasa.
porque estamos en activa tu cambio, y tú ya estabas entrenada y la eficiencia de cómo tu cuerpo quema grasa ya está algo optimizada, pero llevas una semana con ese cambio de estímulos y te diría que utilices siempre el nivel que dentro de esta semana activa tu cambio, el nivel más alto. Evidentemente, si tú ya estás entrenada necesitas algo más de tiempo, ¿vale? Algo más de tiempo. Y sobre todo necesitas recuperar bien, porque no sé si hacer 3 días a la semana CrossFit y luego 5 días, tipo los entrenos que te digo, que luego, en el caso de los que queráis hacer, pues la versión que mañana lo explicaré, no me quiero avanzar, pero os queréis hacer la versión más extensa, la cosa se va complicando y se va poniendo muy interesante, siempre en 40 minutitos, no más, que es lo interesante. Y ahí sí te puedo decir que te puedo asegurar que mejorarás. Con esta estructura ha entrenado Jana Cid. Jana Cid es una judoka de la selección absoluta española de judo, que en su ascenso hasta estar en la selección española absoluta de judo, yo la ayudé con el entrenamiento, con la preparación física. Y evidentemente que acotando según qué niveles, con los niveles máximos, con todo lo que queráis, pero la estructura era esta, ¿vale? Entonces, te puedo asegurar que vas a mejorar, ¿vale? Pero llevamos muy poquito tiempo, Elena. Y después sigue con la buena alimentación, mejorando ahí lo que puedas, ¿vale? Mónica, buenos días. Hoy he podido estar en directo. ¡Bien! Bien, Mónica. Un placer. Y fantástico por conectarte y espero que a todos, a ti Mónica y a todos y a todas, os esté aportando pues, todo el valor que pueda a vuestro conocimiento sobre la implementación de hábitos, ¿no? La teoría aplicada. Rafa Rose. Independientemente de cuándo puedas, para ti, ¿cuándo es mejor entrenar? ¿Primera hora de la mañana o tardes? Da igual, Rafa, da igual. Yo en mi caso muchas veces lo hago por la mañana porque me va bien así. Me va bien así a nivel de agenda, ¿vale? Y además me encanta ver cómo sale el sol, el amanecer, mientras entreno. Una cuestión también romántica, ¿no? Pero vamos, que da igual que en hábitos, lo importante es hacerlo. En la implementación de hábitos, ejercicio físico y salud, ¿vale? Noemí Fusté. Entonces, melatonina y ashwagandha para dormir mejor, ¿es mejor prescindir? No conozco todo tu caso personal, ¿no? Y de estos suplementos, pues ya no sería yo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, o sea, el mensaje, quedaros con este mensaje, que es importantísimo, porque durante miles y muchos miles de cuestionarios que he hecho de salud a muchísimas personas, al final, a veces por exceso de información, porque hay muchos sitios, se dicen muchas cosas, porque la industria sabe que a todo el mundo nos preocupa envejecer y te venden productos a punta pala. Y antes que ingerir según qué productos, debes revisar la base. Que hay personas que dicen, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? O sea, de hecho, os lo digo tal cual, a estas alturas no me callo nada, pero ni aquí, ni cuando voy a la radio, ni cuando hablo con una persona uno a uno, o sea, es que lo digo tal cual. Oye, que tengo que aprender muchísimo todavía, pero oye, tengo suficiente camino, perdonarme, como para poderlo decir, y lo digo, ya no me callo. Hay métodos y dietas de nutrición asociados, incluso tipos con bata blanca, ya me entendéis, que luego te venden un montón de suplementos, ¿no? Y dices, ostras, pero si comes 20 pizzas, bebes 10 copas de alcohol a la semana, es que tu diferencia no está ahí. Es que tomarte melatonina o tomarte lo que quieras ahí, ostras, pues no lo sé, igual sí que te conviene, no lo sé, pregúntaselo a tu especialista, pero lo que es seguro es que necesitas reducir ciertos hábitos, ¿no? Antes, o sea, que revises la base y que si tu base de salud, sueño, estrés, entrenamiento, nutrición es casi perfecta, entonces comienza a implementar cosas que tienen evidencia científica, o no lo sé, o es al 70% perfecta, y claro que sí, y hay médicos muy buenos y muy honrados, y que los conozco, que son fantásticos y maravillosos, y se dedican al anti-aging de una forma fantástica, entonces ahí, claro que sí, el monohidrato de creatina te irá bien para preservar la masa muscular, porque tiene evidencia, y la proteína whey también te irá bien, ¿vale? Especialmente a partir de los 40 años. Y seguramente, pues si un día te cuesta más, pues no lo sé, aquí ya no lo sé y no me lo quiero inventar, no me gusta hablar de lo que no sé. Pregúntaselo a tu especialista, pero seguramente en este caso, si haces el 70% de las cosas bien, te ayude, pero si no, céntrate en la base, ¿vale?
Karina Lavazza. Tengo que irme, te veo por la tarde. Fantástico, nos vemos por la tarde. Un abrazo. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Son y 35, voy a responder alguna pregunta más. Un momento. Por cierto, sí, una cosa importante que os tengo que decir de cara a mañana, ¿vale? Mañana voy a explicar todo el programa de 12 semanas, ¿vale? Para todos los que queráis estar. Lo voy a explicar con detenimiento. Quien quiera seguir, ¿vale? Acordaros, mañana lo voy a explicar todo con pelos y señales, en qué consiste la estructura, todo, costes, que es irrisorio, por cierto, os lo puedo avanzar, de todo lo, incluso lo que yo creo, no soy un romántico, ¿no? Cuando fui autor de Planeta, también decía, ostras, solo esto, el libro, es que estoy explicando aquí, esto, o sea, cuesta muchísimo, es una inversión muy fuerte, toda la formación que he hecho durante toda mi vida, todas las horas dedicadas, todo el ensayo y error, pero bueno, en fin, así tiene que ser y además así lo queremos hacer para democratizarlo y que lo pueda hacer cuanta más gente mejor. Lo explicaré mañana. Voy a contestar a 2 preguntas y nos vamos. ¿Debería hacerme analíticas antes de empezar el entrenamiento? Rubén, si tienes sospecha o no te lo has hecho este año, pues se recomienda que vayas al médico una vez al año, ¿no? Para hacer un chequeo general. Si ya lo has hecho, no hace falta. Esto, como dice el médico de nuestro equipo, ¿no? A mucha gente no le gusta que nos pinchen, ¿no? Entonces, si no es necesario, o sea, si no tienes algún motivo concreto de este tipo que te acabo de citar, no hace falta que lo hagas, ¿vale? Si quieres hacerlo, acude a tu médico y tal, y luego pues podrás comprobar datos como el colesterol, el LDL, el Low Density Lipoprotein, el HDL, el High Density Lipoprotein, el azúcar en sangre, ¿no? Bueno, todo lo que te da un análisis de sangre, transaminasas, etcétera. Como quieras, pero no es necesario. Y luego, última pregunta. Venga, Laura. Trabajo de noche y duermo de día y poco. Me cuesta organizar comidas y ejercicios, ya que hay días que no tengo energía. ¿Puedo saltar algún día de entreno? Sí. Laura, sobre todo, ten en cuenta que, hombre, ya lo sabemos, pues que lo ideal no es dormir de día, pero si eres sanitaria, por ejemplo, y trabajas de noche o tienes cualquier otro tipo de trabajo que tienes que trabajar de noche y duermes de día, si luego durante el día duermes pues esas mínimas horas y te cuesta porque no tienes energía, te animo a que entrenes, porque gracias a mejorar tu frecuencia cardíaca de reserva, porque tu corazón se adapta a latir menos veces en reposo, porque tendrás menos ansiedad, menos estrés, porque tu sistema nervioso autónomo se equilibra, etcétera, 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 te animo a que entrenes, que no dejes de entrenar por eso. Pero si un día dices, es que hoy estoy reventada, no lo aguanto bien los 5 días, haz un mínimo de 3, haz un mínimo de 3. Y si alguna semana, por lo que fuera, tienes algún tipo de problema extra, lo que llamamos la carga alostática, es decir, pues no sé, un familiar enfermo, yo qué sé, cualquier imprevisto que pueda haber, haz 2 y no pasa nada, pero en cualquier caso, sobre todo, no hagas 0. Contempla esa escala de grises, vas a mejorar mucho. Yo hay semanas que entreno 3 horas. O sea, señores y señoras, mañana nos vemos. Joan Carlos, estoy contento, tan contento que me apunté al VIP ayer. Gracias, Fito y equipo, por volverme a enganchar a la actividad física. Gracias a ti, a todos vosotros. Enhorabuena, de verdad, sigo con vosotros a tope. Nada, morir jóvenes lo más tarde posibles. Vamos, 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 que estamos 4 días, vamos a estar bien. Un beso.